Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Nacional. Temas país, temas que a todos nos importan. El proyecto de reforma tributaria ha tenido más de algún cuestionamiento, incluso desde antes que ingresara al Congreso. Hay diferentes posiciones, hay algunas que dicen que no es reforma, que es reformita, otros hablan de ajustes, otros dicen también que con el crecimiento que ha tenido el país y con el aumento de la recaudación tributaria, no es necesario tenerla. Vamos a entrar en esta materia. Junto a nosotros el subsecretario de Hacienda, don Julio Vilmos. ¿Cómo está? Buenos días, Pablo, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Por acá, perteneciente a la Comisión de Hacienda. ¿Cómo ha estado Ernesto? Ernesto Silva, diputado. Hola, Pablo, muy bien, gracias por la invitación. Por allá, don Willy Díaz, economista y vicerrector de comunicaciones de la Universidad San Sebastián. ¿Qué tal? Buenos días. Diputado demócrata cristiano, economista, don Pablo Lorenzini. ¿Cómo ha estado, Pablo? ¿Tiempo sin verlo? Yo sí soy de la Comisión de Agencia. De agencia de agendamos proyectos del gobierno, los pasamos y los mandamos. Entonces, está trabajando con el gobierno. No, agendamos nomás. Ya. Nada más. No corta ni pincha. Pase papel. Sí. Así que está bien eso de Comisión de Agencia. Oiga, la primera pregunta para el panel, y queremos escuchar su respuesta primero, subsecretario. ¿Qué tan necesaria es esta reforma? Si es que es reforma, son 700 millones de dólares, y yo estaba leyendo por ahí que con el aumento de la recaudación que ha habido en los últimos años, estamos hablando de cerca de 21.000 billones de pesos, no es tan necesario porque son 700 millones que además uno no sabe si es que van a ingresar a las arcas y después si van a ir directamente a educación. ¿Es tan necesaria esta reforma? A ver, Pablo, es verdad que el crecimiento económico te trae más recursos, eso es efectivo, pero nadie tiene comprado el crecimiento económico hoy día. De hecho, nosotros hace algunos meses atrás preparamos un plan de contingencia porque esperábamos que la crisis europea nos iba a afectar mucho el crecimiento económico en Chile. No ha sido así, lo que es muy bueno para el país, pero es un poco audaz comprometer muchos gastos solo en base al crecimiento económico. Lo que nosotros creemos que es lo prudente es que los gastos permanentes que uno hace tienen que estar respaldados por ingresos permanentes, y en ese sentido este gobierno ha hecho un cambio muy profundo y muy caro en educación, tanto en educación preescolar, en que vamos a cuadriplicar las matrículas en un plazo breve, vamos a continuar con el aumento de la subvención escolar para la educación básica y media, y vamos a aumentar el número de becas y créditos en la educación universitaria muy sustancialmente. Eso requiere un respaldo de un gasto permanente, y eso es lo que nuestra reforma está otorgando. Diputado Lorenzini, reformita, ajuste, ¿necesario o no necesario? Yo le traje un dato, Pablo. Y un paquete de cuchuflí veo por ahí. Luego hay que los cálculos, para eso alcanza para más de 1 millón de chilenos. Aquí hay un informe que pidió el diputado Corsi, que aparte de médico se mete en temas económicos, parece, y contestado por el ministro de Minería, donde dice que las utilidades de los últimos años de las empresas del cobre, incluido Codelco, son 12.000 millones de dólares. Si la reforma va a ser 700, 800, 900, o sea, son en un año 12 reformas, partiendo que sea una reforma. ¿Y cuánto le han cobrado? Aquí la respuesta: 1.100 millones de dólares, o sea, el 9%. O sea, aquí solo, sacando el decreto de ley 600, subiendo un poco el royalty a las mineras, podríamos pasar de reformita, que no lo es, de ajuste, que no lo es, de algo simpático y chistoso, por lo menos algo debatible. O sea, esto demuestra claramente que lo que estamos haciendo, con mucho respeto al gobierno, yo entiendo. Mire lo que decían los empresarios, dieron una encuesta. ¿Sí? Era una encuesta, lo anoté esta mañana. El Mercurio. Le preguntaban, el Mercurio, usted no dice, haga propaganda. ¿Qué le preguntaban? ¿Qué le parece la reforma? Bien. ¿Para qué sirve la reforma? Algunas cositas sociales, pero 57% decía para que el gobierno se luzca. Los empresarios, cuando el empresario dice para que el gobierno se luzca, y que muy bien contestan ellos, quiere decir que esto está listo. Que un empresario en un aumento de impuestos teórico, que no es aumento de impuestos porque es el mismo 20%, te digan fantástico, yo creo que eso nos demuestra que es para ellos la reforma. Antes de ir con Willy, quiero pedirle a la gente que participe a través de @AgendaNac en el Twitter, o en el hashtag Agenda Nacional, sus opiniones. Vamos a tratar de publicarlas, o sus consultas las vamos a tratar de traer a la mesa. Willy, una de las cosas, te añado a la pregunta, ¿era necesaria esta reforma? Una de las cosas que se dice es para beneficiar a la clase media. El 70% de los chilenos dice ser de clase media.
¿qué es la clase media y de qué manera la va a beneficiar? A ver, yo primero creo que esta es un gran ajuste. Yo creo que es importante. Tengo la impresión que por los ajustes que se han hecho antes también, para seguir un poco lo que planteaba el diputado Lorenzini, si uno mira para atrás tampoco se han hecho cosas muy distintas a estas, por lo tanto yo creo que está en la línea. Pero este ajuste y de los anteriores, a mí lo que me preocupa es lo siguiente: cuando hacemos política pública y decimos la clase media, los sectores más desprotegidos o los ricos de Chile, la verdad es que la información disponible respecto de la cual uno puede ir a mirar y decir ¿cuántos son los ricos según el INE? Una familia que gana 925.000 pesos en el quintil más rico, uno no le puede decir a esa gente usted es rico cuando tiene 4 o 5 hijos, cuando tiene que decidir muchas veces a qué hijo manda a la universidad, por ejemplo. Uno no le puede decir es rico. Por lo tanto, cuando uno hace, y probablemente su secretario me decían antes que efectivamente si uno lo lleva a deciles, o sea, ajusta, chica un poco más los rangos, las diferencias se notan más. Perfecto, pero cuando hablamos de la política y la clase media, la clase media hoy día el 82% de los chilenos está exento en el pago de impuestos. El 90 y tanto por ciento paga menos del 5% de impuestos. Por lo tanto, lo que queda es muy re chico. Por lo tanto, si no ajustamos bien qué es clase media, cómo los vamos a ir a ayudar, y cuando decimos, mire, usted que gana 925.000 pesos, como está en el quintil más rico, no va a tener estos beneficios. Bueno, ahí yo siento que está la clase media. Por lo tanto, estamos dejando grupos muy importantes de gente que tiene un nivel de ingresos con mucho sacrificio fuera del diseño de las políticas públicas. Coincido plenamente que esta es una reforma, un ajuste que ayuda mucho, efectivamente. Yo creo que es muy contundente. Pero no es reforma. No, yo no lo veo como reforma. Yo creo que es un gran ajuste, pero que ayuda profundamente. O sea, aquí se han avanzado mucho más de lo que se ha avanzado en otros ajustes que se han hecho antes. La concertación en 20 años bajó el impuesto del quintil, del tramo más alto de ingresos, lo bajó de 50 a 40, bajó 10 puntos. El presidente Piñera está planteando bajarlo en 4. Por lo tanto, aquí hay un ajuste importante, consistente. Yo creo que hay muchas cosas en el tema de la ilusión, por ejemplo, que un gran avance, sí, 13,5, etcétera. Pero yo creo que al final del día tenemos que mirar con mucho más detalle el tema de la política pública. Oiga, diputado, su partido, por lo menos Jovino Novoa y Ana Fombal, dicen que no es necesario el alza, con el crecimiento, lo que le planteaba recién al subsecretario. ¿En qué posición está usted con respecto a la idea de legislarla, de aprobar? Sí, yo voy a aprobar la idea de legislar porque creo que el gobierno en la última semana se abrió a recoger muchas cosas que la UDI había venido planteando hace mucho tiempo, especialmente lo que tiene que ver con las personas. Bajarle los impuestos a las personas, especialmente a la clase media chilena que lleva una mochila muy pesada, permitir que las familias puedan descontar gastos en educación de sus hijos en edad escolar, y también abordar el tema de lo que va a ser la rebaja, esperamos, de los precios de los combustibles, que es el objetivo final que nosotros queremos. Pero al mismo tiempo de tener estas cosas positivas, yo estoy muy desilusionado con muchos de los aspectos, porque yo creo que en la UDI nosotros tenemos... Si me perdona, vamos a esperar solamente si pueden grabar eso y repetirlo. El presidente de la Comisión de Hacienda, una figura en la UDI, dice, estoy muy desilusionado. Gracias por lo de figura, pero eso no es novedad. Yo creo que lo que estoy señalando lo hemos planteado consistentemente y con argumentos. Yo creo que esta reforma tiene aspectos muy positivos, que es aliviarle la carga a las personas y a la familia. Tiene un aspecto muy positivo también, que dijo el presidente de la República, que es que nos hagamos cargo de la educación y que lo hagamos en serio, no como se había abordado antes. Pero yo encuentro muy desilusionante que la manera de financiar esa tarea sea a través de aumentar los impuestos, y por varias razones. La primera, por lo que tú has dicho y se mencionaba, que aquí ha aumentado la recaudación efectiva del 2011, que no fue lo que mencionó Jovino Laena, aumentó en 1.800 millones respecto a lo que se esperaba de dólares. Si uno mira lo que ha sido la recaudación de los últimos años, es muy grande. Y en tercer lugar, yo creo que una generación como la que estamos viviendo no tiene por qué hacerse cargo de toda la mejoría en la calidad de la educación, y hay otras formas para abordarlo. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que se creara un fondo a 20 años con endeudamiento a largo plazo que permitiera que Chile aborde en serio el tema de la educación. Y desde ese punto de vista creo que tenemos debate por tener. Y lo último, respecto a si es reforma o reformita, yo tengo acá el proyecto, son 86 páginas. Y yo quiero decirle que esto es una mega reforma. Porque todo el mundo ha hablado acá de un par de alzas y un par de bajas, pero acá hay cambios profundos
a la estructura tributaria chilena. Y yo también quiero decir que tenemos una preocupación muy grande como quedan las pymes con este... Dame un par, por ejemplo, de las que no hemos puesto sobre la mesa, por ejemplo, a nivel de medio de comunicación. Sí, por ejemplo, el artículo 21 de la Ley de la Renta, que establece lo que son los gastos rechazados, que casi todas las empresas en Chile tienen gastos rechazados. Lo que va a hacer ahora es que van a tener que pagar la tasa del 35%, asimilando a las sociedades anónimas. Eso yo le quiero decir que para las pymes, que tienen globales complementarios, las personas más bajas, va a ser un misil durísimo. Si uno mira también los cambios que significan en el ahorro de las empresas, el asimilar a las sociedades anónimas, el tratamiento de los retiros y el FUD de las sociedades de responsabilidad limitada, yo le quiero decir que eso también va a ser un tema. Si uno mira la pobreza el retiro de de propuesta... los FUD, para no entrar en un tema muy técnico, es también, dicen, repartamos los FUD, en el fondo está diciendo. ¿Ah? Tú lo que podías... Y si ese FUD está en activos, quiere decir que, y lo leía adelante en una columna de Luis Larraín, decía, oye, entonces quiere decir cuando retire los FUD, cada uno se va a hallar un ladrillo de los edificios que pudiera tener una empresa. La idea que ha habido siempre en la economía, y Julio lo puede explicar mejor que yo acá, es que las ganancias y pérdidas se vayan traspasando para que vaya habiendo crecimiento y desarrollo. Se han ido dictando un conjunto de medidas que hacen eso más difícil. Y por lo tanto esta es una medida que va en esa dirección y a mí me parece malo. Hay varias otras medidas que sí son buenas y son muy técnicas y quizás Pablo no vale la pena entrar en el detalle, pero yo le quiero decir que hay 11 medidas específicas que no hemos debatido a fondo y que hacen que esta sea, a mi juicio, una mega reforma y que hay que tomársela muy en serio para debatirla y no solo centrarnos en un par de alzas al 20%, en un par de rebajas a las personas. Acá hay mucho por debatir y por ver cómo le va a pegar, especialmente a la pequeña y mediana empresa. ¿Qué posibilidades ve usted, subsecretario, de que se apruebe esta reforma? Yo soy optimista. Yo creo que la reforma se va a aprobar en general por una amplia mayoría. De hecho, ya hay algunos, hasta diputados y senadores de la Concertación, que han dicho que la van a aprobar, para entrar en un debate sobre cada una de las normas. Como decía Ernesto, hay casi 90 páginas de normas. Y nosotros estamos muy llanos como gobierno a entrar en ese debate. Nosotros no creemos ser poseedores de la verdad absoluta y no estamos en el argumento de que aquí no se mueve una coma, de que esto es lo perfecto. No, estamos dispuestos a entrar en el debate, a recoger ideas. De hecho, ya me ha llamado algunas personas con algunas ideas que encuentro bien interesantes y que sin duda las vamos a incorporar y vamos a discutirlas y vamos a ver cuánto cuestan y si son razonables, evidentemente las vamos a acoger. Una de las críticas que yo he visto por ahí es que cuando se hacen este tipo de reformas, o al menos esta, se entorpece o se deja de lado un poquito la generación de riqueza. La generación de riqueza implica generalmente es desarrollo. ¿Hay un trabajo en ese sentido o tú ves que se va a entorpecer la generación de riqueza? A ver, yo creo que primero esto es como decidir vamos a sacar un tornillo con un cuchillo. No lo puedes sacar, digamos, pero no es para eso. Y yo creo que los impuestos no son para redistribuir ingresos. Yo creo que los impuestos son para que el Estado, a través del gobierno, haga lo que todos los chilenos no queramos o no podamos hacer. Esa es mi concepción desde el punto de vista del principio de la subsidiariedad que rige el sistema chileno. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pensar que los impuestos van a corregir temas de desigualdad, por ejemplo, sin saber lo que es desigualdad exactamente, porque aquí hay, como te digo, la estadística y los números dan para mucho. Yo creo que hay que mirar con mucho más cuidado qué es lo que se va a hacer. Y Ernesto, alguien lo comentaba el otro día, también preocupa mucho cómo se va a gastar esa plata. Y en particular, ¿para qué de una reforma? En particular esto apunta al corazón. Y por eso yo coincido con Ernesto, que esto estructuralmente es muy potente. Apunta al corazón de lo que Chile necesita. Para mejorar la igualdad necesitamos mejorar la educación preescolar y escolar. Porque efectivamente en el sistema universitario, y lo vemos nosotros y lo ven muchos, recibimos alumnos que vienen con un déficit muy importante de base respecto de su formación y su educación. Por lo tanto, si eso lo mejoramos, logramos una cosa que es maravillosa. 2 alumnos en la misma sala de clase, 12 años frente a los mismos profesores, haciendo las mismas tareas. Si uno tiene la oportunidad de entrar a un CFT, un instituto técnico, gana 2,6 veces más del que no pudo entrar. Y si ese otro tiene la posibilidad de entrar a la universidad, gana 6 veces más que aquel que no pudo entrar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de igualar las condiciones de acceso a la educación superior. Y en ese sentido, esta reforma o este gran ajuste apunta efectivamente a mejorar un tema profundo, la educación, y con ello mejorar las oportunidades de la igualdad. Pablo Lorenzini, ¿usted es tributarista? No, ahora soy, ¿quién dijo por ahí? El presidente Piñera dijo, populista.
¿Qué es lo que es una reforma? Ya hablemos también los términos técnicos, Pablo, pero ¿qué es lo que es una reforma? Educación, salud, tributaria. Es un cambio potente, amplio, que afecta a toda la ciudadanía, a todas las regiones, por largo tiempo. Una reforma tributaria es más complicada, porque es cierto lo que decía Julio. Hicimos una con Erwin por allá, y ya la UDI, ellos son consistentes, ya se opusieron, el gobierno nuevo se opuso a esa reforma, hoy día también se va a poner, por lo tanto mantiene la línea. No le gusta la reforma tributaria, está bien, por lo menos es claro. No se ha hecho otra. Es cierto, por ahí he visto al ministro Velasco ahora hablando, ¿cuántas veces fui con Ominami, con Silver, con el ex senador Ominami, y con varios diputados a su despacho, a decirle, caminemos en esto? Nos miraban, yo creo que el ministro Velasco no sabe mucho tributaria, pero en fin, pero sus asesores, que incluso son los mismos ahora que están asesorando la concertación, ya no voy a hablar de los asesores, una reforma, es una reforma, entonces, como digo, bien hecha, potente, fuerte, para la gente. No es para que gane el gobierno, los empresarios dicen gane el gobierno con esto. Yo estaría preocupado de eso. Una reforma no es para de este tipo no es para que gane un gobierno, no es para que gane la oposición, es para que gane la gente, los que nos están viendo. Es para ellos la reforma. Entonces, si una reforma se va a hacer entre todos, dialogando, conversando, aportando, con el ánimo de hacerlo, personas, ciudadanos, políticos, empresarios, técnicos, ejecutivos, asesores, bien. Lo que ha dicho aquí Julio, es que yo me estoy encontrando aquí con, no es lo que se expresa, y por eso quiero que se registre. La decepción. Tiene problemas, está decepcionado, dejémoslo ahí. Voy a conversar, el ministro de Hacienda, señor Dittborn, hace 3 días, y estaba usted presidiendo, que es presidente de la Comisión de Hacienda, le pregunté esto específicamente, de eso depende el voto de muchos de nosotros. Cuando yo digo, y muchos diputados que vamos a votar en contra, y la concentración se va a tener, otros, es porque si no hay debate, no podemos cambiar nada, hagámosla en 24 horas y se acabó. Y digamos a los empresarios que están comprando algo malo, porque están comprando incertidumbre. En el próximo gobierno vamos a hacer una reforma de verdad. Lo que están comprando ahora es al revés. Entonces, si Julio me dice, lo vamos a conversar, que lo diga el presidente de la República y lo diga el ministro de Hacienda. Yo entiendo, él fue de la Aprovechemos que estamos en el programa, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa ahora. Pero no es así, o sea, no hay la idea de debatir. Y en esas condiciones no estamos disponibles para una cosa que solo favorece a los empresarios y las personas, a nosotros también, porque el impuesto a la renta vamos a ganar todos 200.000 pesos más mensuales. El 95% de chilenos nada, y como el 5%, por ahí calculé, 4 lucas mensuales, le damos un cuchuflí al día. O sea, la plata es para nosotros, 200 luquitas mensuales para todos los que estamos aquí. Porque los periodistas estamos muy lejos de lo que son las remuneraciones de un diputado. ¿Ah? No, eso. Sí. Sueldos académicos, de profe. Oiga, antes de irnos a la pausa, dígame, ¿qué quiere rebatirle a Lorenzini? Bueno, Lorenzini siempre ha sido de un populismo desatado, y eso no lo ha cambiado. Vamos a la pausa y después lo argumenta lo que acaba de decir. Esto es Agenda Nacional, la reforma tributaria, lo candente de la discusión. Ya volvemos. Fuerte epíteto entre medio de los comerciales. ¿Por qué cree que las medidas que propone el diputado Lorenzini son populistas? No, el diputado Lorenzini no está proponiendo ninguna medida. Lo que él acaba de decir... Tengo 6, 8 medidas, sí, tiene muchas. ¿Para qué se las digo si no si le damos la palabra, nunca más la va a entregar. Así que tratemos nosotros de hacer algún punto. No estoy nada enojado. Lo que pasa es que el diputado Lorenzini plantea una cosa que es muy demagógica. Él dice, hay gente que le van a devolver 4 o 5 mil pesos de impuestos. Claro, lo que no dice es que esa gente está pagando 20 mil pesos de impuestos al año. Entonces, obviamente, le están devolviendo una suma chica porque está pagando muy poco. A una persona, en cambio, como él, que gana mucho más, una buena dieta de diputado, le van a devolver más impuestos. Ridículo. Eso es, no quiero que me devuelvan esos impuestos. Le van a devolver más. Él la puede entregar al hogar de Cristo, es libre. No vamos a aprobar ese proyecto de ley. Pero le van a devolver más. Escucha al diputado Godoy y al diputado Silva, que es lo que piensan. Esa parte no la vamos a aprobar. Eso tiene Lorenzini, que es difícil hablar con él. No lo pesque, usted siga nomás. Le van a devolver más impuestos porque paga más impuestos. ¿No, verdad? Entonces, es demagógico decir, oiga, ¿cómo hay tantos chilenos que le van a devolver 5 mil pesos? Claro, hay que decir junto con eso que él está pagando muy poco también. Pero mira, yendo a esta discusión de si esto es una reforma o un ajuste o una reformita, yo quiero decir algo muy serio. El gobierno le gusta el sistema tributario que hay en Chile, le gusta sus bases y sus fundamentos. Es un sistema que le ha traído mucho bien a Chile. Entre otras cosas, le ha permitido crecer a tasas más altas que el resto de los países de la región. Y yo le atribuyo al sistema tributario y a los incentivos que tiene a ahorrar y a invertir una parte importante de ese mayor crecimiento que el país ha tenido. Tan bueno es el sistema tributario
que la Concertación durante 20 años hizo solo reformitas de macetero. 20 años de reformistas de macetero. Por eso y ahora que no son gobiernos, por eso lo perdimos, se les ocurre y quieren hacer la gran reforma. Yo les digo, tranquilo, cuando sean gobierno, ahora, sean gobierno, 2014. Lo que pasa es que Pablo nunca tuvo cargos suficientemente importantes para poder hacer una reforma de verdad. No, yo represento a la gente, en el no nuevo me gustan gobierno, los cargos ejecutivos. Cuando él tenga cargos importantes, que haga la reforma por eso mayúscula. Que usted lo siguió de diputado, dentro de las cosas que uno empieza a cuestionar de lo que escucha, es el tamaño del Estado. Sí. ¿Crece el tamaño del Estado cuando aumentan las recaudaciones? ¿La eficiencia del Estado? A ver, yo un comentario previo. Yo quiero decir que creo que Julio Dittborn ha dicho lo más importante de lo que se ha planteado hasta ahora en el debate tributario, que el sistema chileno es lo que ha permitido que en Chile se avance, que las personas estén mejor, y por lo tanto yo me hago parte de ese planteamiento del gobierno con toda la energía posible, porque a mí, si hay algo que me ha molestado en muchos momentos, es la sensación de que todo tiene que cambiar y que todo está mal. Nosotros lo que vamos a lograr es que más personas tengan acceso a educación, a mayor bienestar y a mayor desarrollo en la medida que seamos consistentes en una estrategia que hemos seguido con éxito. Y esa es parte de las preocupaciones que yo tengo de algunos aspectos de esta reforma. Tú me preguntabas por el tamaño del Estado. Quizás las personas en la casa, cuando se acercan a un servicio público, cuando tienen que tramitar algo ante el Estado, piensan en la cantidad de burocracia que todavía ven. Piensan que el tamaño del Estado ha ido creciendo. Piensan que el presupuesto del ASCO lo subió ante una crisis en 10.000 millones de dólares el año 2009 y que se han quedado en el Estado. Que el presupuesto anual, y Julio me podrá corregir, serán 60.000 millones de dólares. Y estamos haciendo una reforma para subir la recaudación en 700. A eso voy, se encuentra con una reforma pequeñita. Cuando yo digo, ¿cuántas horas más debiéramos dedicarle a hacer más eficiente el gasto del Estado? A preguntarnos si estamos cuidando, pero como corresponde, cada peso de los chilenos que está puesto al servicio del trabajo. Yo ahí siento que tenemos una tarea todavía pendiente por discutir más, y la ley de presupuesto este año deberá hacerlo. Tuvimos años demasiado especiales con lo que fue el terremoto, y ahora que estamos en esta reforma no podemos perder la perspectiva de que nosotros tenemos que destinar y gastar los recursos mejor. Es lo mismo que pasa en la casa, cuando uno va a pedir más plata, cuando un niño pide más plata, cuando alguien pide un aumento, revisemos primero cómo estamos gastando, si están bien las prioridades. Ahí, y yo creo que los chilenos se lo sienten cuando van a interactuar con el Estado y con sus servicios públicos, hay mucho por hacer. Yo no puedo estar técnicamente de acuerdo con el diputado Lorenzini, entre otras razones, digamos, porque si tú fijas el pago de impuestos que hacen los sectores de menores ingresos respecto a los mayores ingresos, un ingreso 10 veces menor que el otro, 600.000 pesos versus 6 millones de pesos, 10 veces menor. El que gana 10 veces más, paga 372 veces más de impuestos. El que gana 10 veces menos, paga 40.000 pesos al año, como lo decía el subsecretario. Pero el que gana 10 veces más, solo 10 veces más, y podemos discutir si es mucho, es poco, 10, da lo mismo, 10 veces más, paga 372 veces más de impuestos que esos 40.000. Paga del orden de 15 millones de pesos de impuestos al año. Por lo tanto, hay una carga enorme para los sectores de mayores ingresos. Y eso es lo que buenamente se hace cargo este ajuste tributario. Alguien hizo un estudio respecto a la cantidad de días que una persona... Ese alguien fui yo. Y hicimos ese estudio. Sí, porque lo hago para la tele. No, es que ese estudio tiene una particularidad. Y es que permite definir cuántos días de mis impuestos yo le entrego al Estado. Pues la gente cree equivocadamente que solo pagamos impuestos a aquellos que tenemos obligados a hacer el global complementario en abril. Claro. La verdad es que no. La verdad es que usted, cuando se levanta en su casa, prende la luz, empezó a pagar impuestos por la luz, por el gas, por el agua, la mantequilla, el pan, el cuchillo con el que le echó la mantequilla, por los zapatos, por la calle, por la casa, por 1000 cosas. Todos pagan impuestos. Y cuando las personas de menor ingreso pagan cerca de 24% respecto de su ingreso como impuesto, los sectores más altos pagan algo así como el 60%. Cuando uno toma la distribución por quintiles del gasto que hace la familia y se devuelve sacando los impuestos del pago en el supermercado, uno se da cuenta que la carga tributaria a la gente es muy potente. Por lo tanto, cualquier ajuste tributario que apunte a resolver esa carga es un alivio para las personas. Pero tampoco nos olvidemos
que en Chile las personas pagan los impuestos. Cuando se le quiere subir el impuesto a los empresarios, a las empresas, 20, 30%, existiendo el mecanismo de que los impuestos pagados por las empresas son un crédito tributario para los dueños de las empresas. Por lo tanto, cuando el empresario dice en su cláusula complementario, yo tengo que pagarle 100 al Estado, pero mi empresa ya pagó 80, aquí va un cheque por 20, eso significa que las personas naturales pagamos los impuestos. Y alguien podría decir, bueno, entonces eliminemos eso. Que no paguen que no permitan descontarlo del pago de impuestos a las personas o los dueños de las empresas. Va a pasar otra cosa. Las empresas lo van a traspasar a precio y finalmente lo van a terminar pagando las mismas personas. Eso mismo, este aumento tributario, por ejemplo, mantener el 20% del tributo de una empresa, ¿se va a traspasar a precio? O sea, finalmente, si queremos ayudar a la clase media y a los sectores más desposeídos, y yo tengo una fábrica, no sé, pues de tallarines, y veo que la carga tributaria para uno es un costo, finalmente. Dice, bueno, entonces le voy a aumentar también el precio de los tallarines, por lo tanto el poder adquisitivo va a quedar las mismas la persona, ¿o no? ¿Es tan así? Lo que pasa es que Chile es una economía muy abierta, entonces se pueden importar todos los productos. Y ahí entonces generamos no es desempleo. tan claro. Pero ahí generamos desempleo. No necesariamente, porque por el hecho que podamos importar, podemos exportar. Y porque estamos exportando, generamos mucho empleo. Sí, y pero déjeme decirle que la fruta y el salmón genera mucho más empleo que la empresa. Pero si la carga tributaria es un costo, soy menos competitivo en el exterior. Es verdad. Pero yo creo que los impuestos a la renta, que eso es lo que está hablando Willy, el impuesto a la utilidad de la empresa, uno no puede afirmar que afecta directamente a los precios que la gente paga. Más afecta, como dice Ernesto, a la cantidad de trabajadores que yo voy a contratar, a la actividad de la misma empresa, a las utilidades de la misma empresa. A la capacidad de crecer. Claro, la capacidad de crecer. No, si uno pero no a los precios. Se confía en la competitividad que tenga en el mismo mercado. Yo estoy tomando palcos. No, está tomando aire. No. Esto pasa con este gobierno. Puros de gobierno hablan con sus cifras, con sus porcentajes. Acá la gente, el ciudadano normal nos mira en regiones. Será, pero queda poco. Mire, es como, usted es como la encina. Ahora voy a hablar de la proporción que me corresponde. No, correcto, pero le voy a decir algo. Usted es como la encina. Usted no se calla, solamente se agacha para saltar más alto ahora. Mire, si lo que está diciendo la Universidad de San Sebastián es que todos los que ganan más de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millones de pesos tienen que rebajarse. Sí, le contesto a Julio Disbo, yo no estoy disponible a que me regalen 200.000 pesos más mensuales, 2 millones más y medio al año. Aquí está, ¿sabe lo que cuesta? La reforma, el ajuste, lo que sea, que a los empresarios no los tocan porque hablan de alza de impuestos. No hay alza de impuestos, el 20% está. El próximo año debería bajar en el pago el próximo año. 18,5. No, el próximo año, pero hoy día no, se paga el próximo año. Están pagando los PPM este año. ¿Qué PPM? Hoy eso se lo aplican después. Hoy es un 20, no se toca. Están 18. Y eso genera promedio. Yo también hice mis calculitos como Willy, que es experto en esto, $1.000 millones más o menos promedio. De esos $1.000 millones, aquí están mis calculitos, $500 millones, la mitad de este ajuste va a los bolsillos de los diputados, los senadores, el presidente de la República, los subsecretarios, los ministros, los ejecutivos y los asesores. La mitad, $500 millones. Eso es esta reforma. Subirnos el sueldo a los 40.000 que más ganamos en este país, perdóneme, no. Porque al revés, y aquí tomo las cifras del ministro, que estuvo y que está, el ministro sabe lo que dice, ya, lástima que no haya estado hoy aquí. El 82% de este país, claro, no va a recibir nada, no paga impuestos, ok, pero no recibe nada, yo recibo 200 lucas al mes. No, pero el 5% adicional, 1 millón más de personas, va a recibir 3.000 pesos, dividido, el cuchuflí diario. O sea, al final, si usted toma, el 96% de este país no recibe nada de los $500 millones para comprarse el cuchuflí y tomar el café. Nosotros nos llevamos la plata. Así que empresarios ponen 1.000 millones de algo que supuestamente les van a bajar algo que está. ¿Y quién se lo lleva? Los más pitucos, los que más ganan, los ejecutivos, los asesores, ¿no es cierto? Y presidente, secretario, subsecretario. Por eso que él no está disponible. Yo sí, diputado Godoy, de Renovación Nacional, y muchos diputados. Yo he presentado a la Comisión de Ética de la Democracia Cristiana, de la Cámara de Diputados, aquí está, a la Comisión de Ética, una carta que se pronuncie si los diputados pueden votar un reajuste que le incluya a ellos. Esto no es un reajuste para todos, es solamente para el grupo que más gana. Nosotros los diputados y los senadores, a mí me parece que están imposibilitados de votar esto, salvo que nos quedemos al lado. No, si ahora sigo hablando yo porque son 3 y yo soy 1.
Pero son tres opiniones, no un bloque. El exdiputado Silva, el exdiputado Diego, el actual subsecretario. Algún argumento, No, si a mí los argumentos los dan después, son tres de todos los argumentos. Le voy a hacer algunas propuestas que ojalá, y eso sí recojo de Julio Dimos, que ojalá converse con el ministro si están disponibles a tirar números y recoger. Y que el presidente lo dijo, el presidente lo dijo públicamente. Sí, pero el presidente no manda, si él lo dice, pero los ministros... que no manda. No. Él dijo, cambiamos una cosa y Longaire es una cuestión, el otro dice otra. A ver, un tema. ¿Por qué no fijamos en la ley de timbre de estampillas? Bien el concepto, graduemos. Hasta, 2009, paga cero. O sea, hasta 40 millones de crédito cero. De 40 millones, estoy diciendo alguna cifra al lote ahora, hasta 60 paga el 1. De 60 a 80 paga el 2. Y más de 80 que sigan pagando el 4. O sea, una casa de 100, 120, 150 millones, una idea. Segundo, ¿por qué no subimos esto del fútbol que está enredado, la ilusión que decía el diputado Silva? ¿Por qué no subimos la distribución de las empresas del 30% que hay, por ejemplo, al 40%? Y ahí estás ganando un 10 que sí va a tributar. O sea, subir el tope mínimo de obligación del 30 al 40%. O sea, ahí tienes otra idea. ¿Por qué no hacemos también... Yo tengo la idea de ir a comerciales. Eso es como una reforma, eso es rentable. Hacemos una pausa, estamos de vuelta en la agenda nacional, seguimos con esta discusión. De vuelta a la agenda nacional, reforma tributaria. Por ejemplo, aquí Pato Ramírez dice, si queremos ser país desarrollado, la reforma tributaria y todas las políticas deben apuntar a derrotar la pobreza. Un esfuerzo adicional. O sea, yo creo que hay algo de consenso en que se requería más plata. alguna reforma tributaria. A lo mejor más plata. A ver, ustedes dos anotan como locos. ¿Quién querés primero? Yo quería partir porque lo que pasa es que... apunte porque empiezo a mirar ahí. Mira, yo lo que veo cuando entramos a las discusiones de a quién le devolvemos, que no le devolvemos, es como que los políticos nos entretuviéramos quitándole la plata a la gente. Le quito un poco por aquí a algunos, le quito por acá a otros, le damos un poquitito a no sé qué. Cuando al final lo que las personas lo que necesitan es libertad para poder volar, para poder tener de sus propios trabajos mayores ingresos, y al final eso es lo que va dando más libertad de autonomía. Y yo en eso creo que aquí sí tenemos diferencias más importantes entre la coalición por el cambio y la concertación. Nosotros lo que hemos visto estos 2 años es que se crea, pega. Entonces, ojo con cambios como estos en la medida que puedan poner en riesgo eso, que es la capacidad de crecer, de que se creen 700.000 trabajos, de que se siga avanzando. Eso como primera cosa. Lo segundo, Pablo menciona un tema que es relevante, pero yo también lo quiero decir con harta responsabilidad. Todos los días, todo lo que se vota, hay conflicto de interés, entre comillas. Si es que se aplicara lo que Pablo dice, nadie podría votar el reajuste del sector público, nadie podría votar un tema... Sí, pero afecta directamente a todos los que estamos. Entonces, yo en eso, Pablo, yo siempre pienso la responsabilidad nuestra de tomar decisiones buenas para el país tiene que tener un espacio. Y yo en eso confío en los parlamentarios de lado y lado de que lo ejerzan seriamente. Estamos tomando decisiones para el país y creo que en eso también tenemos que confiar en la institucionalidad, en las personas que están, si no vamos en la práctica socavando las instituciones, y estas importan y tenemos que dejar puesto un nivel de confianza. En lo que tiene que ver con la recaudación de este proyecto es un poco más, son 2.200 millones de dólares al año, porque incluye también otros aumentos en la carga tributaria. Entonces, yo, en la lógica de las propuestas también, yo quería plantear algunas para que sirvan para el debate. La primera, ojalá mayores beneficios para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, extender el 14 cuáter de reinversión de utilidades y de no pagar impuestos ante ciertos montos, que el gobierno ha hecho algunos cambios administrativos, nosotros queremos cambios para ampliar sus márgenes y revisarlo. 2, que se revise la posibilidad de eliminar las contribuciones de bienes raíces para adultos mayores, que tengan un solo bien raíz en el que hayan vivido durante un periodo de tiempo y que tengan tasaciones fiscales de menos de 5.000 UF. O algún tema que tenemos o algún monto que podamos definir. En tercer lugar, crear el defensor de los contribuyentes, especialmente las pequeñas y medianas empresas, y que sea independiente. Yo creo que la gente lo sabe, que alguien comete un homicidio hoy día y tiene derecho a un defensor público pagado por el Estado. Y alguien se equivoca en meter un gasto en una empresa y le viene pero el 35% de impuestos, riesgo de penas, etcétera, defensor del contribuyente para que pueda volar. Una cuarta medida tiene que ver con pedirle nuevamente al gobierno que evalúe la opción. Las pensiones, los fondos de pensiones, si usted recibe su pensión, son los únicos que no pueden recuperar como crédito el impuesto que pagaron los dividendos que llegaron al fondo. Que el gobierno revise eso, de manera tal de ayudar a subir en el tiempo los montos de las pensiones. Eso ayudaría. Y 2 cosas más. 1, que el gobierno no ponga efecto retroactivo al impuesto del 20% este año, porque va a significar un desorden de reliquidar todo el próximo año, y eso que lo puedan evaluar. Creo que va a ser para peor, si es que eso finalmente se aprobara. Y por último, una segunda mirada de qué efecto van a producir
todos estos perfeccionamientos tributarios en las pymes. Yo tengo temor que por legislar apurado en esto terminemos pegándole un mazazo a la capacidad de las pymes ¿Qué de se hace para ahorrar. legislar apurado? ¿Para hablar con quién? Nosotros, el gobierno ha planteado, el y presidente Julio de lo la Comisión de está Hacienda. planteando hoy día acá, que hay buena disposición al diálogo. Aquí había un proceso, yo les diría, súper bueno para ir perfeccionando este proyecto con la coalición, y no quedó como nos gustaría 100%, pero ha mejorado desde hace meses atrás. Yo espero que ese mismo espíritu lo podamos tener ahora en el debate en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde vamos a tener varias sesiones destinadas a tratar de perfeccionarlo y ojalá lleguemos a acuerdos que permitan mejorarlo. Yo quiero valorar también, desde ya la actitud, el presidente lo ha dicho, nuestra es, después de una votación en general del proyecto, entrar a un debate al detalle, y creo que todas las propuestas que se han hecho, entre ellas las que hizo Pablo, algunas, como el tema de la ley de timbre y estampilla, poder graduarlo dependiendo del monto del crédito, o subir la distribución obligatoria de dividendos de las sociedades anónimas de 30 a 40, son todos temas, y quiero también agradecer aquí al senador Saldívar, el otro día una conversación de pasillo, también muy interesado en varias cuestiones que me parecieron interesantes, lo mismo Ernesto, que ha hecho varias propuestas también interesantes. Yo creo que ese debate lo vamos a tener en la discusión en particular. No hay problema, el gobierno no tiene ningún interés en pasar una aplanadora, como dije al principio, decir esto es lo único aceptable. Lógicamente tenemos que encuadrarnos dentro de ciertos gastos totales, porque los números gruesos no pueden cambiar sustancialmente, pero podemos perfectamente entrar en ese debate, Pablo. Y te digo, Felipe Larraín, estoy cierto que trabajo con él, está llanísimo a entrar en ese tema. Y quiero agradecer aquí públicamente la actitud que ha tenido el senador Escalona. No por el tema que ha sido criticado y que quiere como pasarlo rápido, no. Yo creo que él tuvo una actitud de Estado que realmente creo que hay que valorar. O sea, él, sin tener nada que ganar desde un punto de vista político personal, ¿verdad?, dijo, no es bueno para el país que el proyecto tributario se eternice en el Parlamento, es bueno que tengamos debates, pero dentro de plazos razonables. Creo que es una actitud seria que yo por lo menos valoro. ¿Hay posibilidades ciertas de llegar a un acuerdo efectivo en el Congreso? Nunca probablemente vamos a llegar, aquí hay muchas materias, Pablo, hay 30 materias distintas, probablemente no vamos a llegar a acuerdo nunca en las 30, pero probablemente podemos llegar a acuerdo en muchas. Y yo siento que con los diputados y senadores de la Alianza, con los cuales tengo mayor contacto, hay bastante acuerdo. Obviamente en algunas cosas podemos discrepar. Falta también que nos expliquemos, ¿eh? Yo creo que Ernesto ha tocado temas como que son tan técnicos que yo no quiero tocarlo, sí. El tema del retiro en exceso, el tema de los gastos rechazados, pero yo quiero decirle a Ernesto que ahí hay un fundamento que no hemos tenido la oportunidad de intercambiar los argumentos. O sea, muchos de nosotros también fuimos, cuando empezamos esto, escépticos respecto de muchos puntos y nos fuimos convenciendo. Hay un proceso de aprendizaje que hay que hacer, que yo lo que pido es que lo hagamos con la cara al frente y con buen espíritu. Y requiere tiempo. Y ahí lo vamos a hacer. Una pregunta. Leía que en los países desarrollados con alta tasa tributaria, generalmente las empresas tienden a endeudarse. Ese es un efecto secundario. ¿Ese es un peligro en caso de tener una tasa demasiado alta? A ver, las empresas... ¿Y por qué se endeudan? Para que la gente lo entienda. Las empresas generan actividad económica, generan empleo y generan muchas cosas positivas en la sociedad. Primero la provisión de bienes y después la generación de empleo y trabajo para mucha gente. Por lo tanto, cuando deciden emprender un proyecto de inversión o deciden emprender un emprendimiento propiamente tal, tú tienes dos fuentes de financiamiento, si no hay más. O me endeudo o tomo las utilidades que tengo como empresa para poder desarrollar ese proyecto. Todas aquellas cosas que apunten a aumentar la cantidad de recursos que las empresas puedan tener para generar nuevos proyectos de inversión apuntan en el sentido correcto del crecimiento económico, de la generación de empleo y de la generación de oportunidades. Porque no hay que olvidarse que cuando tomamos un desempleado y le damos un trabajo a uno, estamos incorporando una familia al gasto, estamos incorporando una familia a que tenga una oportunidad para él y para sus hijos. Y cuando el diputado Lorenzini menciona de que él no quiere que le bajen 200.000 pesos por producto de, de este tema tributario, ¿no es cierto? Hay que pensar de que mucha gente, cuando recibe un aumento de ingreso producto de la baja de los impuestos, pasan dos cosas que son muy importantes. Uno, le generamos libertad. La gente cuando tiene ingresos libremente puede decidir qué hacer con ellos. Y la verdad es que uno hace solamente dos cosas con el ingreso que tiene. O lo consume, con lo que genera actividad económica y una serie de beneficios, o lo ahorra, con lo que genera la posibilidad de aumentar las tasas de ahorro y de inversión. Por lo tanto... Pero yo debería responder, pero si queda en el Estado se puede redistribuir algo mejor, se puede dar mejores servicios. De nuevo, no saquemos un tornillo con un cuchillo.
La redistribución de ingresos se produce desde con otras herramientas. Los impuestos pueden ayudar, pero no son para eso. El cuchillo saca un tornillo, pero no es para eso. Por lo tanto, cuando las personas disponen de mayores ingresos producto de la liberación de impuestos, lo que hacen o lo consumen, efecto positivo en la economía, o lo ahorran, de nuevo un efecto positivo en la economía. Por lo tanto, generar espacios como este para que vía estos ajustes tributarios podamos las personas tener más disponibilidad de recursos, efectivamente genera un efecto positivo en la economía. Pablo. Preguntémosle a los televidentes, ¿qué le parece cómo defienden los que ganan 4, 5, 6 millones, 8 y 10, 200 luquitas mensuales? ¿Usted qué va a recibir? Nada. Y yo estoy diciendo, no quiero recibir 200 lucas más cada mes porque sí me pagan lo suficiente. Y me están obligando. No, tienes que recibirlo. Pero puede votar en porque contra, lo vas a no gastar. Pero va a tener No, empleo, obvio que no diputado. solo yo voy a Va a votar en conseguir un contra. empleo. Esta norma no tiene ningún sentido y esto es reírse de la gente, claramente. Pero yo quiero aprovechar la disposición de Julio Dittborn, porque seguramente no la vamos a tener en la Cámara de Diputados ni en la Comisión de Hacienda, porque más Escalona nos dice que en 2 martes hay que sacar esto, así que me parece bien que el gobierno le agradezca esto de Estado. El propio presidente de la Comisión de Hacienda le ha dicho al propio ministro que esto es imposible y aquí lo estamos viendo. Yo quiero agregar más temas, quiero aprovechar, a lo menos sentirme por una vez escuchado por el Ejecutivo, ¿no? Como un avance, que está un avance del debate. Se nos acaba el programa, Por ejemplo, pueden ir a almorzar. Por ejemplo, los pensionados, mucho pensionado, que es chiquitita la pensión, hace un pitutito por ahí y tiene que pagar impuesto global al final. Ese pitutito, siendo en la misma línea del que no trabaja algunos meses y ya pagó en base anual, al pensionado que gana poquito, que va a hacer un pitutito, no lo obliguen a hacer global complementario y pagar una parte de los impuestos chiquitita, aunque sea, pero el pitutito. Segundo, regiones. Ministro, espero que sea ministro usted algún día, porque usted escucha aparentemente, don Julio, que no se enoje el ministro Larraín. Regiones, no hay nada para regiones. Yo creo que hay un debate que hay que hacer, escuchemos Calama, escuchemos el sur. Parte de las platas, si yo estoy en el Maule, Constitución, Talca, Pencahue, no sé, San Clemente, tenemos las empresas eléctricas ya, o tenemos empresas forestales. ¿Por qué no un poquito? A lo mejor un 1%, un 2% de esos impuestos que se pagan, ¿por qué no pueden quedar para regiones? Adscrito a las regiones. O sea, algo más para tener autonomía regional. Otro tema, siguiéndonos las pymes, estamos de acuerdo. Sí, además sería mucho eliminar el que paguen PPM, porque tienen un lío durante el año en PPM, de repente darle una vuelta que no paguen y que al final paguen su impuesto, pero no estén con el PPM que lo calculan para arriba que para abajo, que muchas pymes pierden, después tienen un lío en la devolución, están financiando al Estado. Yo por eso digo que este año no lo apliquen. Por tanto, ahí hay un tema que también nos gustaría ver. Por el efecto... otro, está bien, la educación me parece, ahí sí, porque hay una crítica ahí que obviamente los que más ganan son los que más van a descontar por educación, el que menos está no. Pero se ven acercado mucha gente, estuvimos ahí con el diputado Silver, el diputado Chaín y otros, el tema de los antiguos, los créditos Corfo. Hay mucha gente endeudada, ¿no es cierto? Papá, hay que meterle mano ahí. Hay que meterle a aquellos que están con el Banco del Estado, que el Banco de todos los chilenos, tasa hasta el 9%, que son para atrás, está más caro que los otros bancos, hay que darle una solución también a este tema. Pausa, ya estamos de vuelta acá a la Agenda Nacional. A ver, finalmente esta reforma apunta a la educación principalmente, para eso es la plata. Entonces, de repente darle tanta vuelta, como buscar, por ejemplo, procesos de igualdad, redistribución del ingreso, quizás es parte de otra reforma, o aprovechamos el vuelo y metemos todo al tiro. A ver, yo creo que esta reforma, para apoyar este tema de la educación, lo decía adelante, efectivamente todo aquello que apunta a mejorar la educación prebásica, básica y media, es de verdad un cambio profundo y de largo plazo, muy potente, muy potente. Y también otra cosa que hace este proyecto, que es paralelo, ¿no es cierto?, el proyecto de reforma educacional, de financiamiento de la educación superior, es que logra finalmente equiparar e igualar las condiciones de aquellos alumnos que iban al CRUCH y que tenían el fondo solidario, y aquellos que no iban y que tenían una tasa de interés más alta, entiendo, en el gobierno del presidente Lago, del 6%, aquí se baja a 2%. Eso es un cambio muy importante, pero adicionalmente tiene la relevancia de que 17 de cada 100 alumnos que salen del colegio van a alguna universidad del CRUCH y 55 van al sistema privado.
Pero hoy día, eso que genera una discriminación de alumnos de primera y segunda categoría, hoy día el gobierno la está corrigiendo, está haciendo un paso importante, porque hoy día va a haber un mecanismo de financiamiento a tasas de interés razonable y que finalmente va a tener un efecto positivo en la educación superior. Sin embargo, y lo decía adelante, la educación superior es una parte del sistema educacional que genera oportunidades. Cuando un alumno sale del colegio y va a la universidad, gana 6 veces más que aquel que no lo va. Por lo tanto, ahí hay un tema que primero hay que preguntarse respecto a los temas de la gratuidad, la educación gratis. Yo creo que no puede haber educación gratis en ese nivel, porque efectivamente uno genera un desequilibrio y genera lo que es peor aún, sociedades mucho más elitistas. Sin embargo, si los esfuerzos se concentran en la educación media y escolar general, sí vamos a tener un cambio y un mejoramiento en la igualdad de oportunidades. Venga. Solo también para ir en la lógica de la educación, ojalá nuestra energía en los próximos meses esté dedicada a terminar esta reforma bien, pero a partir de ahí a concentrarnos en que cada peso que se gaste en educación se gaste bien. Yo creo que hemos hablado mucho de cuánto más se va a gastar, de dónde queremos que vaya, pero ya con la concertación tuvimos décadas de experiencia de meterle más plata y de meterle más plata a varios temas sin que eso produjera resultados relevantes. Y las personas, especialmente las más pobres y las que han tenido menos acceso a la educación, no pueden soportar 10 años más de esperar, porque la oportunidad de la educación pasa en un instante. Yo creo, y por eso nosotros proponíamos, y se lo vuelvo a comentar a Julio Calla, que está y ha planteado tan buena disposición del gobierno a escuchar, nosotros lo que queríamos era abordar el tema de la educación, aumentando más los recursos que se destinen, pero a través de un fondo. Ojalá que pudiera cubrir una generación de 20 años, que pudiera ir consumiendo en el tiempo, tanto sus intereses como su capital, que definiéramos ciertas metas país en la definición de ese fondo y que estableciéramos los criterios de cómo lo íbamos a gastar. Yo creo que de esa forma abordaríamos mucho mejor el problema central de la sociedad chilena hoy día, que es resolver de una vez el tema de la educación con una mirada a largo plazo. Me queda muy poquito. Diputado, la Cámara 4 es suya, le regalo 30 segundos. 30 segundos nomás. Uno, ojo con impuestos internos. 1.900 fiscalizadores son muy pocos. Hay que contratar más fiscalizadores porque con el número de contribuyentes y con todas estas sutilezas, esta gran reforma, las 80 páginas son como 3 páginas nomás de proyecto, el resto es lo que está escrito. Páginas de texto el chamullo que se gana la plata algunos. 60. A la ciudadanía, vamos a tener una reforma tributaria en el próximo gobierno. Al menos, si nosotros, la oposición, estamos en el gobierno, lo vamos a exigir, no como con Velasco, en el programa presidencial. Vamos a oponernos, por lo menos en lo personal, a esto que me parece un ejercicio entretenido, pero que no es suficiente. Salvo que, y confío en que el ex diputado y actual subsecretario Divo va a transmitir al presidente de la República que haya un diálogo de verdad y disposición a escuchar muchos de estos temas. Eso es distinto, pero hoy día, como está presentado, al menos muchos de los diputados vamos a esperar un próximo gobierno, y empresarios, ojo con la incertidumbre, les dura 2 años más. Willy, las 6. Sí, yo quiero cerrar con algo que plantea el diputado Lorenzini, que ha hecho varias veces mención a los 200.000 pesos que van a recibir algunos grupos de la población. Yo prefiero que ese grupo reciba 200.000 pesos y que genere un empleo, que logramos colocar un empleo a una persona, solucionamos muchos más problemas que devolviéndole a algunos y a otros no. Porque también, y eso ha sido un énfasis del presidente Piñera, hay que preocuparse de aquellos que no tienen empleo. Hoy día hay muchos trabajadores que no tienen empleo, y si con esta reforma logramos que a través de esos pocos pesos, como decía el diputado, que ganan algunos y los muchos que ganan otros, podemos generar un empleo, creo que estamos cumpliendo lo que tiene que hacer la economía, que es mejorar el bienestar de las personas. Le toca a usted también a la Cámara 4. 2 cosas. Lo primero, decir que yo estoy muy contento que hayamos asumido que el tema de la educación es el tema central y lo tenemos que resolver mejor de lo que lo hizo la concertación, no solamente gastando más, sino que preocupándonos de que se gaste bien y que mejore la calidad. Y en eso creo que estamos avanzando y tenemos que hacerlo más rápido. Y lo segundo, también plantear acá en este debate que mi visión es que nosotros lo que queremos es ayudar a que las personas paguen menos impuestos y tengan una mochila más liviana, porque la han tenido muy pesada durante mucho tiempo. Y en esta reforma lo que vamos a cuidar es que eso se pueda cumplir y que el país avance y no ponga en riesgo su capacidad de crecer. Cámara 6, un secretario, toda suya. Pablo, yo te quería agradecer en primer lugar la invitación a este programa. Gracias por venir. Este es un tema difícil, la verdad es que no es fácil ante la ciudadanía hablar este tema porque es un tema muy técnico. Lo importante es lo siguiente, y yo creo que la gente lo intuye. Esta reforma tiene como propósito principal hacer un cambio profundo en educación.
ir de verdad a cumplir este sueño que tenemos todos de igualdad de oportunidades, que independientemente de la cuna donde alguien nazca, va a poder tener los recursos para poder educarse y y poder desarrollar todas sus potencialidades como individuo. Eso es un sueño. Yo por lo menos lo he tenido desde siempre. Creo que durante los 20 años de la concertación se avanzó poco, algo se avanzó, pero poco. Creo que lo que se está haciendo ahora es un salto muy potente en esa elección y yo me siento muy orgulloso de ese salto. Miremos siempre esta reforma tributaria en función de ese salto en educación, porque ese es el objetivo que tiene y no otro. Muchas gracias. Te agradezco mucho de nuevo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ha sido una jornada más de Agenda Nacional. Sé que de aquí se van a ir a tomar un café para almorzar algo. A cuenta de los 200.000 pesos, yo invito. Del diputado Ya, Lorenzini. ya, A cuenta de los 200.000 por pesos. último, un claro. café con cuchuflí. Un café con cuchuflí. Pero lo importante es que se produzca diálogo, porque finalmente, si ustedes se llegan a poner de acuerdo en algo, nosotros quedamos un poquito más tranquilos de que el país está andando mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana en Agenda Nacional. Y recuerde, todos los sábados también, a las 11:30 de la mañana, Agenda Joven. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Nacional en CNN Chile.